¿Ya probaste una torta? Con toda seguridad que sí. Ahora piensa en cada ingrediente que se tuvo que colocar para realizar esa torta. Cierta cantidad de agua, harina, royal, huevos, nueces. Cada ingrediente tuvo un propósito para que se pueda realizar la torta. No vino por una mera casualidad. Y en nuestra existencia, tu vida, mi vida, ¿tiene un propósito? ¿Cuál es ese propósito? No cambies de canal. Así se inicia Código Abierto y descubre el propósito para tu vida. Qué importante que nosotros podamos descubrir, ¿verdad?, cuál es el propósito de nuestra vida. Y justamente hoy estamos acá con amigos, invitados, quienes nos van a ayudar a la luz de la Biblia, pues a descubrir justamente ese propósito del que hablamos al inicio. Está por este lado Mario, bienvenido al programa. Por este lado nos acompaña Bianca, bienvenida. Y también está con nosotros David. Hola, bienvenidos. ¿qué tal? Vamos pues a pedir la presencia de nuestro Dios. Vamos a darles la bienvenida a todos los amigos que siguen la programación y vamos a hacerlo a través de una oración. Por favor, Mario, guíanos en oración. En esta hora, Señor, te suplicamos que tu Santo Espíritu esté con nosotros para que Él nos guíe a través de esta lección, que Él nos enseñe, que Él nos muestre, Señor, la realidad de nuestras vidas. Acompáñanos, buen Dios, y también te pedimos que acompañes a todos los que están, Señor, sintonizando este programa, que tu Espíritu también esté con ellos y que tu Espíritu guíe a todas las mentes, Señor, que hemos de compartir este mensaje. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, como lo dijimos al inicio del programa, pues hay muchas teorías, ¿no? Hay muchas filosofías, hay muchas posiciones, pero definitivamente eso nos confunde, ¿no? Nos confunde, las personas andamos en una crisis tal vez, ¿no? Algunos no saben realmente quiénes son, de dónde vinieron, cuáles fueron sus orígenes. Pero la Biblia tiene una posición clara y justamente en el programa ustedes saben que aclaramos, ¿no es cierto?, cuál es la posición que Dios tiene para que nosotros podamos aprender. Me parece impresionante, perdón que comencemos a hablar, pero el título que de esta semana, porque es el hombre artesanía divina. Algo artesanal es hecho Con la mano. Con las mismas manos, ¿no? Es algo que uno a veces hasta puede ser o parecer rústico, pero es algo que lo han hecho en forma dactilar. Con detalle. Exacto, ¿no? Y cuando hablamos de artesanía hablamos de algo único. Claro. No es lo mismo. Claro. Ahora, también esta lección a mí por lo menos me ayudó a pensar en el hecho de que Dios, o acepto creer en Dios o no acepto creer en Dios. O estoy de acuerdo con la Biblia o estoy en contra de la Biblia. Hay dos posiciones claras y creo que después que terminemos la lección del día de hoy, las personas que nos miran o nos escuchan se van a definir, ¿no? O creo totalmente en Dios o no creo. La idea es que creamos, ¿no? Y con la Biblia vamos a mostrar que Dios es quien creó al hombre, ¿no? De hecho, en el mundo existen dos pensamientos. Claro. El pensamiento bíblico y el pensamiento humano. El pensamiento bíblico nos muestra que nosotros somos creación de Dios, que Dios creó al ser humano con un propósito. Ahora, el pensamiento humano no tiene un propósito, no tiene una definición clara de lo que es el ser humano. La gente habla de los orígenes, ¿no? Pero la Biblia nos habla acerca del comienzo y del origen. Cuando hablamos del comienzo está hablando del ser hecho, ¿no? Del ser hecho. Y cuando hablamos del origen estamos hablando del propósito, como decía Mario. Eso es bien interesante, porque el humano, en su idea necia, dicen, que simplemente se basa en la lógica. Claro. que ellos tienen. Yo puedo tener una idea, usted puede tener otra idea, mi amigo puede tener otra idea, ¿sí?
y simplemente cerrarse en esa idea, ¿no? Eso es lo que hace el pensamiento humano. Sin embargo, Dios nos dice a través de su palabra que existe ¿qué? Dios creó, dice, al hombre a su imagen. Amén. Imagen y semejanza. Eso significa que no solamente lo creó de manera física, sino también le puso, dice, rasgos Claro. que Dios tiene, ¿no? Ahora, es importante lo que decía Katy tú hace rato, ¿no? Yo personalmente lo identifiqué de la siguiente forma, con respecto a la palabra identidad. O sea, de dónde vengo, quién soy, de dónde surgí, de dónde soy un ser humano racional, y capaz que algún joven nos está mirando. Claro. Y se dice, y ahora, está bien, yo sé que mi papá y mi mamá me tuvieron, pero ¿de dónde salió el ser humano? ¿Quién es? Y capaz que podemos leer Génesis 1:27, que es un texto muy clásico, ¿no? Que la lección lo menciona, y habla de, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este versículo es muy tácito, muy directo. No dice, bueno, Dios estaba por ahí y bueno, apareció el ser humano. No, habla de, creó Dios al hombre. No hay por dónde perderse, ¿no? Sí. Una cosa que a mí también me deja muy clara de este versículo, yo la anoté acá, es de la cuestión de género, que hoy en día está muy confundida, ¿no? Con respecto a la... Es más, hasta escuché cada barrabasada, y ustedes quizá también. Tú, Mario, que vienes de otro país, de Estados Unidos, de México, donde a veces es común el decir, no, entre varones y mujeres, la equidad de género. Sí. Y resulta que Dios no creó esto, ¿no? ¿Y qué significa ser a imagen y semejanza, no? Porque yo creo que eso es hermoso, ¿no? Porque nos imaginamos a un Dios perfecto, un Dios de amor. Dios tiene muchas cualidades, tiene cosas muy hermosas, pero a la luz de la Biblia, ¿cómo podemos identificar qué significa ser creado a imagen y semejanza de Dios? Tal vez para responder esto, ¿no? Recordar un poquito acerca de la creación. Dios dice que tomó barro, Él formó con sus manos al hombre. Dios le dio, dice, le dijo, ¿no? Que señoree, dice, entre todos los animales, ¿no? Las bestias que Él había creado. Dice que mientras Adán estaba mirando, ¿no? A los animales, veía que cada uno tenía su parejita, ¿no? Y dice que ninguno se parecía a él, ¿no? Se asemejaba. Entonces, él estaba mirando eso, Dios vio eso. Entonces, Dios, ¿qué hizo? Creó de Adán, ¿no? Sacándole una costilla, creó ¿a quién? A Eva. ¿Por qué creó de la costilla? Dice, no para que Eva sea cabeza, Claro. ¿no? Mejor que el hombre. Tampoco la creó menos, inferior, para que la humillen. La creó para que sean iguales. Es lo que dice. Muchos hemos escuchado, esto es lo que dijo hace un momento el pastor, ¿no? De que hay mucha discriminación, Sí. hay muchas palabras negativas, ¿no? Sí. Con respecto a la equidad de género, ¿no? Entonces, Es interesante mirar lo siguiente. Dios crea a Eva de una parte de Adán, pero la hace parecida, pero diferente. diferente. Incluso en la parte física. Mario y yo somos hombres. Katy y Bianca son mujeres. O sea, tenemos cosas muy semejantes, pero también somos muy diferentes. Y esto es en teología lo llaman el misterio, en realidad un misterio. ¿Por qué? Porque si somos imagen de Dios, Dios tiene los dos géneros. Es un tema que más adelante quizás podemos tratar más. Hay que mirar que Dios genera su imagen en los dos seres, en el hombre y en la mujer. Y dice que era bueno en gran manera. Cuando tocamos el tema de que nosotros tenemos una posición bíblica y la estamos estudiando, también es bueno que tomemos en cuenta tal vez un poquito las otras posiciones, ¿no? Por ejemplo, una posición muy antagónica, que bien tú lo mencionabas, Mario, es tal vez el evolucionismo, ¿no?
Pero hasta cierto grado el evolucionismo pues no ha sido comprobado científicamente, ¿verdad? Sí. Bueno, cuando la Escritura, quiero comentar un poco acerca de cuando Dios dice que creó al hombre a su imagen. Cuando dice que creó Dios al hombre a su imagen, es que el hombre tenía cierto parecido a Dios, ¿no? Claro. En ciertos aspectos. Como por ejemplo, Dios es santo, el ser humano tenía santidad. Tendría que ser santo. Dios es eterno. En cierta forma el ser humano tenía el don de la inmortalidad. También no tenía que pasar por la experiencia de la muerte, ¿cierto? Cierto. Y hay muchos aspectos que tienen semejanza a Dios el ser humano. Tenía cuando el ser humano fue creado originalmente. O sea, no solo en la parte física, sino en el todo en sí del hombre, ¿no? Exacto. Claro. Totalmente de acuerdo. Porque cuando la Escritura dice en Génesis, en el capítulo 1, el verso 31, dice que todo lo que Dios había creado era bueno en gran manera. No había ningún defecto en el ser humano. Eso implica de que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, porque Dios es perfecto y el ser humano tenía una perfección similar a la que Dios tenía, solamente que esa perfección era dependiente. Es curioso también mirar lo que tú aclaras, Mario, es muy importante porque en el proceso creativo de Dios, de la semana de la creación, el único ser creado que Dios aclara que es imagen y semejanza es el ser humano. Cuando Él crea los perros, caballos, elefantes, no dicen a imagen y semejanza. Ni cuando crea las células, ni ningún otro organismo vivo, no le da la categoría de imagen y semejanza de Dios. Cierto. Entonces, y acá quizás uno de los puntos claves con respecto al evolucionismo, ¿no? Que la lección va a tratar, hay una situación contraria, ¿no? Y quizás lo menciono en el corte antes de comenzar, charlábamos de que si yo fuera evolucionista, ¿cómo tú demuestras con la Biblia? Y yo te digo también, pero yo no creo en la Biblia. ¿Cómo hago? Personalmente lo que a mí me ayuda es entender que la lógica bíblica es totalmente coherente, totalmente enganchada uno tras el otro, ¿no? Aparte, al ser semejanza e imagen de Dios, como decía Mario, también somos en inteligencia y sabiduría, aunque ya estamos degradados, pero Dios nos hizo también en ese aspecto semejantes a Él, ¿no? Y justamente en el siguiente bloque pues vamos a ver, ¿el hombre continúa siendo imagen y semejanza de Dios? ¿Qué pasó con el hombre? Enseguida retornamos. ¿Cómo está hoy en día el hombre, no? Evidentemente no está a imagen y semejanza de Dios, y en este bloque vamos a responder qué ha sucedido con el hombre. Pero antes es importante, creemos, Mario, que podamos recalcar cómo es que el hombre, hoy en día vemos millones de personas, ¿no? Y en principio era solamente Adán. ¿Y cómo es que se dio todo ese proceso y cómo eso también, como dice David, tiene lógica el planteamiento que Dios nos da, la verdad que Dios nos muestra a través de la creación? Bien, nosotros tenemos una base bíblica donde basamos todas nuestras creencias, nuestras convicciones, y nosotros creemos en la historia, ¿no? En la historia de Adán, la historia de Eva. Por ejemplo, si nosotros nos remontamos desde el pasado en nuestra descendencia, vamos a llegar hasta Adán, ¿no? Entonces, hoy en día, tristemente, se está perdiendo esa base, ¿no? Esa solidaridad en la Escritura. Inclusive hay eruditos, gente estudiosa de la Escritura, que no aceptan la historia de Adán. Inclusive ellos dicen que es un mito, ¿sí? que es un cuento, ¿no? Que eso solamente es como para representar al ser humano, pero en sí no tiene solidez, no tiene validez. Claro. Pero la Escritura enseña claramente de que Adán sí existió. Adán fue real, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener nuestra base, en qué confiar, ¿no? Así es. Y Ahora, tenemos la Escritura. Sí, si me permites, Mario,
alguna vez tuve una entrevista con algún evolucionista y personalmente ellos sostienen que es algo científico y que comprobado y que no sé qué y que no sé cuánto. Y yo le hice la siguiente pregunta. Le dije, tengo casi más de 30 años y nunca en mi vida vi que un mono se transformara o evolucionara en un Homo sapiens. No, sería una notición a nivel mundial. Claro. Sería un hallazgo científico. ¡Wow! Se comprobó eso. Claro. Pero no existe. Y sí existe que tengo 2 hijas y que nacieron como nació Abel y Caín. Acá tenemos a Bianca que está esperando familia, que según el formato de Dios de la creación, hizo y le ordenó, primero que, como decías, que domine sobre la tierra y sea mayordomo, y también que se multiplique. La orden fue esa a los 2 seres creados, inteligentes y a semejanza de Dios. Y el ser que crece, por ejemplo, ahora en tu vientre, también va a ser a semejanza de Dios y a tu semejanza. ¿Se han dado cuenta que siempre buscamos en un niño, es parecido al papá? Parecido a la mamá. O parecido a la mamá. Exacto. Y en realidad somos parecidos a Dios, ¿no? A Dios. Y justamente... Pero algo pasó. Algo pasó, y eso es de lo que quiero que hablemos, ¿no? Porque nos imaginamos a un Dios santo, como mencionó Mario, un Dios perfecto, ¿no? Hablamos de un Dios de amor, pero hoy en día nuestra realidad es un poco distinta, ¿no? Yo creo que nosotros estamos conscientes de que tenemos luchas internas, tenemos problemas, y justamente eso se nota en la sociedad. Algo pasó con la humanidad, se Exacto. corrompió. Hablemos de eso. Exacto, hablamos acerca de la decadencia, ¿no? de la persona. Cuando Dios creó a Adán, dice que era muy alto de estatura, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ha ido pasando? Adán tenía una labor muy importante en el Edén, ¿sí? Era de unir tal vez las ramas, dice, para que él pueda formar y embellecer el jardín. En el centro del jardín habían, dice, 2 árboles, ¿no? Uno que era del conocimiento y otro de la vida. Dios los puso a ellos, a Adán y a Eva, ¿sí? Para que ellos puedan deleitarse de las frutas de todos los árboles, pero les dijo que de uno no, ¿sí? ¿Qué ocurrió? Tal vez Dios hubiese creado al hombre como un ser autómata, ¿no? Que simplemente no haga si no hago, ¿no? Listo. Sin embargo, Dios le dio libertad, y esa libertad estaba siendo probada, ¿no? Llegó el momento en que Adán, ¿qué hizo? Desobedeció. Ellos estaban revestidos, tenían una vestidura muy hermosa, revestidos de luz. Luz hermosa. Pero cuando ellos comenzaron a pecaron, se fue, de pronto se fue. Incluso ellos tenían la potestad, tal vez la libertad de hablar con Dios cara a cara. Incluso, más allá, ¿no? Ellos hablaban con los ángeles. Qué lindo, ¿no? Ellos hablaban. Pero cuando ellos pecaron, se cortó todo. La comunicación. La comunicación. Y esa vestidura, ¿no? Vestidura también desapareció. Y ellos tuvieron que esconderse. Sí, dentro de la perfección que venimos hablando, que Dios le dio al ser humano, el ser humano no tenía que pasar por la experiencia de la muerte. Así es. Iba a vivir para siempre. Claro. Pero aquí en Romanos, en el capítulo 5, el verso 12, nos habla de cómo el ser humano ahora, por haber pecado, tiene que pasar por esa triste experiencia. Mire cómo dice, Romanos 5:12. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Ahora, si me permites, Mario, no solo, y lo que tú dices es totalmente correcto, y lo creo, pero no solo ayuda ese texto a eso. Hoy en día hay una corriente medio complicada que dice, no, el Antiguo Testamento, eso de la creación, como tú decías, es un mito, es una historia linda. Acá estamos en el Nuevo Testamento, lo que acabas tú de leer. Es el gran San Pablo, el teólogo de teólogos, que agarra y dice, ¿saben qué? No, un ratito, dense cuenta que allá en la creación estaba Adán y pecó, como decías Bianca, y cayó,
Y por él, ahora él aclara esa posición y dice, como él pecó, eso pasó a la descendencia humana. Exacto. Y esto muestra que la creación de Adán y Eva, la artesanía divina, ya estaba el diseño de que se sigan creando los seres humanos de esta forma. Y no de otra forma extraña ni de rara, ¿no? Claro. Pero Dios mostró, dice, un plan, el plan de salvación. Y tal vez puedo leer este texto, ¿no? En 1 Corintios 15, 21, donde dice, porque así por la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. ¿Sí? ¿Se han puesto a pensar, por ejemplo, cuál fue el sentir de Dios cuando el mismo ser humano echó a perder su plan? Porque el ser humano fue diseñado para vivir para siempre y ser feliz. Correcto. En un mundo perfecto. Ahora, el ser humano echó a perder ese plan de Dios. Yo me imagino a Dios mirando, ¿no?, su creación. Es como que alguien aquí hace una pintura bien bonita, ¿no?, un paisaje bonito. Yo vengo y empiezo a desparramar la pintura. Es un desastre. Yo creo que Dios se sintió triste, le dolió su corazón, se sintió, ha de haber llorado seguramente, porque el plan de Él no era que el ser humano pasara de una posición perfecta a una posición degradante. Ahora el ser humano tiene que sufrir, el ser humano tiene que llorar, el ser humano tiene que vivir con rencor, con dolor. Y justamente habla de eso, ¿no? Por ejemplo, de dos cosas. El trabajo que era tan hermoso, el trabajo que él realizaba, Adán en ese momento era tan hermoso, se convirtió en un trabajo ya más doloroso, claro, pero con una satisfacción al final, ¿no?, de llevar el pan de cada día. En mi caso, ¿no?, habla acerca de las mujeres, que tendríamos un parto con dolor, ¿cierto? Y bueno, eso está, sí, son consecuencias de lo que hizo nuestro primer padre, podemos ahora, decir. En lo que ustedes están introduciendo, si me permites, Katy, es la palabra que yo encuentro ahí, es esperanza, que es la diferencia con los que no creen en Dios. El que no cree en Dios cree que surgió y que va a vivir y que no hay más nada y se acabó. Claro. Y el que tiene esperanza cree que aunque caímos, un día seremos restaurados. Esa es la palabra, David. Yo quiero que ahora justamente ya hemos visto claramente, ¿no?, cómo está el hombre ahora, cómo ha sido creado el hombre, pero ahora la Biblia nos habla de una recreación, ¿no?, de que podemos volver a ser recreados, ¿no? Mencionaste algún versículo sobre eso, Bianca, pero eso es una gran esperanza, una buena noticia para el hombre, ¿no? Si podemos comentar un poco más sobre esta recreación y cómo se va a dar y realmente los beneficios que es para nosotros, ¿no? Dios nos promete, ¿no?, y nos dice que podemos ser nuevas criaturas cuando vamos a Cristo. Solo por Cristo podemos ser nuevas criaturas. Ahora, uno puede decir, muy bien, acepto a Jesús, ¿sí? Estoy comenzando, quiero vivir con Él, quiero cambiar, ¿sí? Pero eso no quiere decir que el pecado se aleja de mí. Más aún, el pecado viene, ¿no? Las tentaciones vienen. Y nos dice la Biblia que nosotros debemos ir a Dios no solamente hoy, sino ir en cada momento. Y hablamos acerca de las decisiones, decidir cada momento. Creo que tienes qué un es lo texto que voy a hacer, ¿no? Lo bueno y lo malo. Sí, quería compartir Romanos capítulo 8, el verso 29. Dice así: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a que fuesen modelados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. O sea que la Escritura, la Biblia, nos da la posibilidad de la renovación, de la esperanza de nuevamente volver a la posición que Dios tenía en un principio. Si me permiten, Katy, yo quiero hablar a las personas que nos miran y escuchan hoy. Hoy hemos hablado de un tema crucial en tu vida. No sé cómo te encuentras, no sé en qué crees, pero quiero decirte en lo que yo creo. Creo en que Dios me creó, que tengo un Padre especial, que me formó desde el vientre de mi madre y que un día me va a restaurar a pesar de que caí y que pequé, que hay esperanza para ti que estás ahí caído, que puedes levantarte si te agarras de Jesús,
que en Él hay esperanza y que en la persona de Cristo tú puedes tener salvación. Si estás mirando o escuchándome, no dudes. Ahora, en este momento, agárrate de Jesús porque Él te creó y te quiere restaurar. Amén. Muchísimas gracias, David. Igualmente, Bianca. Igualmente, Mario. A ustedes, amigos. Decirles simplemente que ustedes pueden responder a las preguntas, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Dios quiere que nosotros tengamos bien claras esas respuestas. Nos reencontramos en un siguiente programa. Juan vio una ciudad que no está aquí. Juan vio una ciudad. Oh, sí, él vio un trono de oro. Juan vio vislumbrar. Yo quiero saber todo de aquella ciudad. Rodeando el trono de un mar de cristal. Puede haber más que podrá ser. Yo quiero ir a la ciudad que Juan vio.